Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra semana, lo que conlleva otro episodio de aquí con El Viaje, tratando de ver nuevas ideas y comentarios sobre la elección de escuela sabática para ustedes, los maestros. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte y tener el espacio nuevamente junto con nuestros amigos en lo que es ya la lección número 4 de este trimestre. Así que en esta ocasión, tanto Miguel Patiño como Miguel Patiño les saludan con gusto. ¿Y qué te parece, Miguel, si comenzamos con una oración? Condúcenos, por favor, para iniciar con este espacio. Así es, inclinemos el rostro por orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, abrir la lección y juntos poder dialogar sobre las diferentes cosas que tienes para mostrarnos y enseñarnos. Pedimos que al momento de compartir esto con nuestros hermanos de iglesia y en las diferentes lecciones podamos hacerlo bajo tu dirección y voluntad. En tu nombre primero agradecemos. Amén. Amén. 4 puntos, 30 minutos o menos. Esa es la meta para esta grabación. Así que vamos a entrar de lleno al primero, que tiene como título Muertos en pecado. Lo que vemos en esta lección que sucede, el autor hace un paralelismo muy bonito con el capítulo 2, un antes y un después. Y vemos que la mitad de las lecciones de los días es un antes y luego toma un después también. Y vemos el antes en los primeros 2 días, que es como Dios nos rescata, como Cristo nos hace este rescate. Y empieza con una historia muy bonita, que normalmente no enfatizamos mucho las historias que van mencionando en estos comentarios, pero lo que hace este autor esta semana es una historia que hasta premio Pulitzer ganó y nos gustaría mostrarles las fotografías y explicarles un poco más y hasta nos vamos a quitar un momento de ello para que ustedes puedan tomar los screenshots para ello, pero vamos allá y Miguel, ¿nos puedes explicar un poco más sobre ellas? Déjame quito aquí el banner para poderlos ver juntos y allí está. Esta es la fotografía de premio Pulitzer. Claro, esto fue tomado en aquella ocasión del 14 de octubre de 1987 y aquí está la bebé Jessica McClure. Ella vivía en Texas, sabemos la historia, y lo que quiero resaltar, Miguel, en esta ocasión es no únicamente la fotografía, sino particularmente las expresiones de los rostros, si las miramos por un momento. Ujú. Que eso es lo que hizo que fuese una fotografía ganadora, el haber captado el momento específico con las expresiones de los rostros. Noten ustedes cómo se logran ver al menos rostros, algunos completos, otro de forma parcial, en donde únicamente se ven los ojos, hay un rostro de espaldas, pero podemos ver todos los que están mirando hacia la bebé, es una expresión de mirada de compasión, de alivio, de un esfuerzo que por muchas horas de estar luchando contra la muerte, puesto que estaba ella a punto de perder la vida y se resalta esta cuerda también que podemos observar cargada hacia la izquierda de la fotografía, mirándola de frente, una cuerda que pasa ahí justamente entre ellos, que es con la que la logran a ella rescatar. Ujú. Y es una expresión, te digo, Miguel, de compasión, pero al mismo tiempo que deja ver un destello de gozo, todavía no desbordante, pero ya presente por haber logrado el rescate y querer saber en qué condiciones se encuentra la bebé. Y como mencioné, estas miradas son miradas de personas que están cansadas, pero también tienen un cierto tono de alivio, porque esa tristeza no son miradas de tristeza, sino de que por fin se logró. Y como mencionaste algo que no menciona la lección, pero lo mencionaste hace poco antes que estábamos compartiendo, de que la única manera que los mantenía empujando era porque ella seguía cantando una cancioncita de Winnie the Pooh y ellos seguían, sí, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Y, y aquí hay otra fotografía que está ya a color. Bueno, voy a quitarnos un poquito nada más para que puedan tomarle un screenshot si ellos gustan. Para esto van a ser unos 10 segundos. Pueden tomarle captura de pantalla o ponerle pausa al video para verlo. Aquí, vámonos. El año 1987
Y hay una fotografía que se tomó ahora de manera, bueno, esta es otra más que aparece de aquella época. Aquí se le pueden ver los bracitos, se le puede ver el vendaje. Esta es una fotografía a color, desde luego. Y hay una en donde ella aparece ya hoy en día, porque Jessica aún vive y podemos observarle a ella. Sigue viviendo en Texas. Es una dama casada, maestra de educación especial, casada y con dos hijos. Y ella señala cómo ese día fue literalmente, y ella dice, mi vida es un milagro. Ese día Dios estuvo de manera tangible a mi lado, y podemos observar cómo le sacaron con ese tierno cuidado, con ese afán. Y cabe resaltar que quienes aparecen en la fotografía, Miguel, son gente que no son sus familiares, son rescatistas que dieron todo por ella. Y resaltamos esta ilustración que el autor utiliza, conectados con este punto número 1 del cual estamos hablando, porque me parece que refleja de una forma muy particular la condición de la humanidad en el contexto de este mundo de pecado. Así como Jessica, nosotros también fuimos al pozo más profundo y nos encontrábamos sin posibilidad de salir solos, condenados a la muerte. Y hay dos factores que menciona la lección que nos mantienen o nos están sujetando. Tal vez no nos mantienen ya, si hemos visto, conocido a Cristo y hemos sido salvos, pero hay dos factores que al resto de la humanidad o el mundo en sí están sujetándolos. Y me gustaría que compartieras un poco más sobre estos dos. Claro, por un lado se comparte adecuadamente cómo hay fuerzas externas que conducen a la humanidad a una circunstancia desastrosa y sin esperanza. Una es el contexto social en que vivía la gente de Éfeso. Lo comentamos tanto en la primera semana como lo comentamos la semana pasada en el comentario de la tercera lección. Y ahora, cuando llegamos a la cuarta lección, nuevamente ese contexto cultural de Éfeso, que era tan complicado, tan absorbente y tan alejado de las cosas de Dios. Y en segundo aspecto, no debemos pasar por alto el cómo Efesios capítulo 2, particularmente el versículo 2, nos dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y cuando hace mención al príncipe de la potestad del aire, San Pablo está haciendo desde luego una mención al enemigo de las almas, a Satanás mismo. Por lo tanto, Satanás opera como el jefe de las huestes angélicas caídas, como el jefe de las huestes de las tinieblas, pero también opera a través de las circunstancias de este mundo. Por lo tanto, hay este ataque externo que tiene al ser humano oprimido y sin esperanza y en una condición desastrosa. En esta condición también está el segundo de los aspectos, que tiene que ver con las circunstancias internas de la vida. Y es que internamente, cuando el pecado entró a este mundo, nuestra naturaleza humana se colocó bajo el poder del pecado, y entonces estamos en un estado pecaminoso, y nuestras fuerzas no nos permiten erradicar el poder de la presencia del pecado. Así que nos encontramos en esta esclavitud en el fondo del pozo cenagoso. Y ya hemos hablado mucho de la parte externa, así que me gustaría ahondar un poquito más en la parte interna de estas condiciones del pecado, porque cuando menciona aquí en la lección, ese, son esas tentaciones que uno mismo llega a caer en, y esos, yo lo me pondría hasta como los pecados ocultos que solamente uno conoce. Y lo pongo así porque escuché hace poco sobre cómo los japoneses tienen algo conocido como las tres caras. Y es algo que la primera cara es la que las personas a tu alrededor ven, la segunda es algo que solamente tus personas muy conocidas ven, y la tercera es algo que nadie más ve, que es algo que solamente tú conoces y es muchas veces la más manchada, por así decir, porque es la que hay tantas cosas que nadie más ve. Y es manchada porque a la persona le gusta que las demás personas puedan ver lo bueno de ella, pero no nos gusta mostrar lo malo. Y eso me parece interesante porque cuando volvemos a nuestros pecados, muy pocas veces nosotros vamos a expresar, yo soy pecador en esto o en aquello, o yo he hecho tantas cosas,
cuando seguimos viviendo en eso, ¿me explico? Y entonces esta parte del pecado interno que nos mantiene esclavizados o nos mantiene muertos, por así decirlo, es algo que al menos que lo compartamos con Cristo, no podremos poder salir de ello y vivir y resucitar o vivir una vida nueva en Él. Pablo lo resume en el versículo 3 de una forma bien interesante y le doy lectura. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Noten cómo Pablo se incluye entre aquellos que vivieron en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como tú lo acabas de mencionar, Miguel, justamente en esta parte. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, nadie podemos decir, nadie puede expresar, ah, no, esa es la condición de Éfeso, esa es la condición de Pablo, yo no me encuentro en esa condición. Este punto número 1 nos incluye a todos y es una buena forma de tocar base con la clase y colocarnos todos en el mismo nivel. Estamos muertos en pecado y esa es nuestra condición. Y viendo bien claro esta parte, que estableciendo que no hay nadie exento, que hasta la persona más buena que hayamos conocido en nuestras vidas, por el simple hecho de ser humanos, hemos estado muertos en pecado, nos puede llevar a la segunda parte, que es que no todos son malas noticias, que gracias a Cristo Jesús hay un después. Y es ahí donde vamos al segundo punto, una vida juntamente con Cristo. Este segundo aspecto me parece que es bastante esperanzador y de una forma muy linda. El versículo 4 inicia diciendo, pero Dios. Ese pero Dios, aun cuando la condición esté toda oscura, cuando se dice pero, es cuando se va a introducir algo que va a hacer que el estado de las circunstancias sea completamente modificado. Y el primer mencionado no es Pablo, no es somos tú y yo, sino es Dios. Por lo tanto, la condición de este universo es completamente modificada porque Dios actúa y lo hace porque es rico en misericordia y porque nos ama con el gran amor del cual a Él se refiere. Así que esta vida juntamente con Cristo está en el contexto del pero Dios y su gran amor. Y este pero Dios es muy poderoso, porque como mencionas, son dos palabras que cualquier situación negativa la convierte en una positiva. Y hay partes en la Biblia cuando se utiliza, una de mis favoritas es, si no mal recuerdo, en el libro de Hechos, cuando se está explicándose la historia de Cristo y llega el momento de su resurrección, que muere Él, pero Dios hace que Él entonces pueda resucitar y dar una segunda esperanza para todos nosotros. Entonces, esta misma connotación que se le pone a Cristo para resucitar, se nos pone a nosotros en el que ahora somos vivos en Cristo y estamos compartiendo una vida juntamente con Él. Ya no estamos viviendo en las tinieblas, sino somos traídos a la luz, no gracias a nosotros, sino gracias a Dios mismo. Exacto, y es ahí donde nosotros, Miguel, podemos nuevamente leer el versículo 5, porque conecta este punto 1 con el 2 del que estamos hablando, diciendo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vidamente junto con Cristo. Y entonces ya a partir de ese momento, Miguel, ya Dios no nos mira en la condición pecaminosa, sino más bien nos coloca, Pablo en este versículo, la acción divina de que mi vida se une a la de Cristo y ahora ya no soy visto como un pecador empedernido, un pecador desesperanzado, un pecador condenado, sino más bien aquel que vive con Cristo y por lo tanto tengo las bendiciones, los méritos y todo lo que Cristo me otorga por la vida que Él llevó. Y entendiendo estos dos, ya llegando a la mitad de nuestro episodio, con esto en mente podemos llegar a la segunda parte de este punto, porque este punto lo vimos en como 2 y 3, que van en el mismo versículo, pero tienen dos extremos muy, muy bonitos que nos gustaría resaltar, que es el punto número 3.
viene siendo sentados juntamente con Cristo, porque una vez que tenemos una vida con Él, no termina solamente vivir y ya, sino que hay una segunda parte. Y la semana pasada pueden ustedes ver nuevamente el video, aunque, y repito en esta parte, aunque los videos hayan ya pasado y las lecciones ya hayan pasado, ustedes pueden volver a ellos para tener las ideas frescas para la lección que viene. Esto siempre ayuda y es algo que hacemos normalmente para poder tenerlo claro. Entonces, la semana pasada, mi pastor Miguel Patiño mencionaba que la parte de la entronización de Cristo y cómo es que esa entronización hace que podamos nosotros ahora tener esa porción del Espíritu Santo para ahora tener los dones y obrar en él. Pero ahora en esta semana nos pone a nosotros sentados juntamente con Él y entronizados juntamente con Él. Y me gustaría preguntarte, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros como cristianos ahora en nuestra vida personal? Si antes que Jesucristo fuera entronizado me llevaba a tener una porción del Espíritu Santo, el que yo sea entronizado con Él, ¿ahora qué significa? Bueno, es una pregunta muy importante y voy a intentar responder iniciando con la persona de Cristo. Cristo estuvo en este mundo, muere, resucita y entonces al llegar al cielo no llega como un humano extraño, sino se le entroniza en el cielo. ¿Y qué significa esto? Al convertirse él en el que se siente en el trono, recibe toda la autoridad y entonces todo dominio que existe en el universo, todas las autoridades y potestades y todo lo que en el universo hay es colocado debajo de él. Ujú. Cuando dice que nos sentamos juntamente con Cristo y dice que nos otorga vida juntamente con Cristo, adecuadamente el versículo 6 dice, y juntamente con Él, es decir, con Jesús, nos resucitó. Por lo tanto, vivimos con Cristo, morimos con Cristo. Recordemos que Pablo dice, ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces nos resucita también, dice aquí este versículo de San Pablo en Efesios, y nos sienta juntamente con Cristo. Por lo tanto, somos copartícipes del Rey sentado en el trono. Y esto lo pasamos por alto, porque hay ocasiones en que nos seguimos viendo como seres humanos pecadores, como seres humanos con fallas, y desde luego que estamos, es por eso que en la Biblia hay una tensión entre el ya, pero todavía no. Y ese ya, pero todavía no significa que ya soy coheredero con Cristo, aunque todavía estoy en este contexto de un mundo de pecado, pero ya sentado con Cristo en los lugares celestiales. Así que esta es la implicación, Miguel, del hecho de saber que ya no estoy únicamente viviendo la vida cotidiana sin esperanza, sin posibilidad, sino más bien coheredero y recibiendo las bendiciones que Cristo Jesús entronizado y me otorga a través de su victoria sobre las huestes angélicas caídas. Muchas gracias. Y aquí se puede hacer una muy buena pregunta para, para nuestras clases de escuela sabática, y es decir, ¿esto a nosotros a qué nos lleva? Entonces, el saber ahora que estamos entronizados con Él, que estamos sentados con Él, en el que como adventistas, ¿a qué nos llama? Personalmente, a mí me llama a tener paz. Claro. Me llama a tener paz porque muchas veces nosotros vivimos en este constante sentido de ansiedad de saber, ya no, por eso todavía, ya, pero todavía no, que mencionabas, pero el saber que yo tengo un lugar con Cristo y puedo estar sentado junto a Él en esos momentos, me da un sentimiento de paz, pero también es un llamado a la acción para poder decirles a otros también que pueden ser partícipes de esto y que ellos también junto con nosotros pueden estar sentados a su diestra y poder estar entonces sentirse de esta manera. Este es un punto que vale la pena ilustrarlo muy bien en nuestra clase este próximo sábado, porque podemos estar sentados en la iglesia, podemos estar sentados en la banca o podemos estar sentados en la butaca de la iglesia, pero no estamos sentados nada más en la butaca de la iglesia, estamos sentados juntamente con Cristo que está en el trono, la lección lo llama en el trono cósmico, sentados allá en los lugares celestiales. Por lo tanto, tal como dices, nos da paz. Muchas veces estamos angustiados, Miguel, ¿qué va a pasar con el futuro nuestro? ¿A dónde Dios nos va a dirigir? Si somos solteros, ¿con quién nos vamos a casar? Si estamos casados, ¿cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo los voy a mantener?
Cuando sé que estoy sentado juntamente con Cristo, mi vida está descansando porque sé que el Rey del universo tiene el control de mi vida y de lo que viene por delante, porque Él quiere lo mejor para mí. Y quiero que tengamos un momento en pensar en este gran contraste que hemos visto en menos de en 20 minutos, de estar muertos en pecado, ahora estar sentados junto al Rey de Reyes. Si vimos el gran salto, no nada más que, ok, ya no estás muerto en pecado, sigue adelante, sino es que nos vamos de nada a todo en tan poco tiempo. Y ese es el poder de Cristo Jesús que hace cuando le aceptamos en nuestras vidas y entonces tenemos este constante agradecimiento que vimos la lección pasada. Sí, en la lección pasada. Esto, estar muertos, vivir con Cristo, sentarnos juntamente con Cristo, Miguel, no sería posible desde la perspectiva de nuestros méritos y nuestras habilidades. Así como la fotografía que vimos, esta bebé estaba allá sin comida, sin poder salir por su cuenta, cuando mucho emitir un pequeño cantito. No hay oportunidades de la condición en que nos encontramos. Y el cuarto punto, que vale la pena resaltar porque es ponerle literalmente el moño y vamos a explicar el por qué, que tiene que ver con la gracia. Es decir, nosotros somos salvos no porque tuvimos la habilidad para trepar y salir del pozo. La bebé nunca lo iba a poder hacer. Nosotros no íbamos a tener la habilidad para enfrentar a Satanás y derrotarlo. No, en la condición pecaminosa que nos encontramos, no. Este viene únicamente como regalo divino. De hecho, el versículo 5, cuando dice nos dio vida juntamente con Cristo, agrega, porque por gracia sois salvos. El versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por lo tanto, gracia, que es el término en griego charis, es algo que se recibe no por méritos, sino como regalo. Y por eso digo, aquí hay que ponerle el moñito, porque es un regalo, un obsequio de Dios, y se le pone el moño como cuarto punto que envuelve y redondea las ideas previas de las que hemos venido hablando, Miguel. Y hay una cita que a mí me gusta mucho, es fuerte, pero la dice el pastor Skip Hestig, dice lo siguiente: lleva un pecador a la escuela y se convierte en un pecador educado. Lleva un pecador al hospital y se convierte en un pecador curado. Lleva un pecador a la iglesia y se convierte en un pecador religioso, pero lleva un pecador a Cristo y se convierte en un pecador redimido. ¿Y por qué menciono este? Porque como vienes diciendo, no tiene nada que ver con las cosas que uno puede hacer, sino es un regalo de Dios. Uno no es puesto al lado de Cristo, tiene una vida junto con Él, no es traído de vuelta a la vida por lo que uno puede hacer, sino es por este regalo que Dios otorga y nos ayuda a verlo nuevamente. Y ahora, eso no significa que vamos a vivir en esta vida ahora una vida sin pecado. Vivimos en un estado pecaminoso, pero lo que sí significa es que Dios otorga este pecado y si nosotros lo aceptamos, podemos entonces comenzar ese viaje hacia Él, que terminará cuando estemos en las mansiones celestiales y no terminará en sí, sino que cambiará el destino ahora. Será un destino Claro. diferente en el cual continuaremos aprendiendo, y por eso llamamos a este espacio el viaje, porque es un viaje que estamos tratando de tener junto con Él, que van a haber momentos difíciles, momentos en los que caemos, y por eso es un pecador redimido, porque pecadores seguimos siendo, pero redimidos por Cristo. Claro, y vale la pena aquí hacer un breve paréntesis para clarificar que cuando hablamos de un pecador redimido, no nos referimos a una licencia para pecar y seguir pecando como que nada sucede. Ahí la Biblia hace una clara distinción entre el pecado como estado y el pecado como acto. Cuando nosotros estamos dentro de este cuerpo con tendencias pecaminosas, estaremos bajo el estado pecaminoso, pero redimido por Cristo. El ya, pero todavía no de la Biblia nos muestra que ya Cristo nos otorgó el perdón, pero erradicará por completo la presencia del pecado.
Por lo tanto, somos pecadores no porque tenemos licencia para pecar, y de ahí la importancia de mantener nuestra comunión con Cristo, el contemplar a Cristo, porque por medio de la contemplación nosotros vamos siendo transformados. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, y siendo transformados de gloria en gloria. Así que lo que debemos nosotros hacer como pecadores redimidos es reconocer que estábamos en un mundo de pecado, dice Pablo, que vivimos una vida juntamente con Cristo, que nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo, y esto por mera gracia, y por lo tanto mi vida debe estar enfocada en contemplar al Salvador para poder ser transformados, y que mi vida sea constreñida a esa transformación que viene por obra del Espíritu Santo, no por obras, dice Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe, porque este es un don de Dios, un regalo de Dios, algo otorgado sin méritos, para que nadie se gloríe. Creo que no hay nada más hermoso que eso. El saber de que aún no mereciéndolo, Cristo lo otorga. Y para muchos puede parecer injusto, pero cuando es uno el que lo recibe, no queda más que decir gracias. Y así como lo vimos en la lección pasada, es el constante sentido de agradecimiento al Señor, y la manera de mostrar ese agradecimiento, que es la parte que recuerden que siempre tenemos una aplicación, es mostrarlo con nuestra vida. Efesios 4 lo menciona después, que es ese caminar constante con Cristo, que todos los que están a mi alrededor puedan ver que he aceptado ese regalo. Y no lo ando mostrando con el sentido de que yo sí, tú no, sino como decir, ven y tómalo tú también, porque tú también lo puedes obtener. Y es el llamado que nos hace Jesucristo, de que antes estábamos muertos, ahora estamos sentados junto a Él, viviendo a su lado, y es gracias a su gracia. Definitivamente. Sabes, yo quiero animar a quienes están viendo este episodio, particularmente vean la cita del miércoles, el último párrafo, una cita del deseo de todas las gentes, donde habla acerca de cómo este mundo pequeño se ha convertido en el libro de texto del análisis de los seres celestiales, de los ángeles, y en el cual estaremos por los siglos de los siglos los redimidos contemplando y viendo la gracia de Dios otorgada a nosotros. Miguel, en este viaje de la vida, no debemos olvidar que nuestro andar no es solos, ni luchar solos únicamente con nuestra mochila. Vamos al lado con Cristo. Vamos al lado de los seres no caídos que también nos animan, nos ministran, así es como los llama la epístola a los hebreos, y nos van auxiliando y ministrando a lo largo de este camino para poder llegar a la patria celestial. Somos salvos por gracia, y qué más que decir, gloria a Dios, porque esto es de Él, no es mío, la gloria es para Él. Amén, y que así sea. Gracias por acompañarnos en otro episodio en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dios los bendiga.